Felicidades, Nacho. Había una cosa que decía un trabajador en la entrevista que me ha entusiasmado. No tiene sentido que estemos perdiendo el tiempo pensando en cuántos cigarros fumamos o si separamos la basura o no. Lo que parece que está claro es que las grandes empresas multinacionales tienen un papel crucial en lo que se refiere al cambio climático. Decía Joaquín, y lo decía con razón, que no tiene sentido que esperemos aquí sentados el advenimiento del ecosocialismo que nos vaya a librar de todos los males. Pero lo que también sabemos es que los mecanismos jurídicos para imponer a estas grandes corporaciones medidas que de alguna manera limiten las emisiones están resultando difíciles. En una situación de crisis económica son los Estados los que han venido a salvar a las grandes empresas y en estos momentos de crisis vemos que en última instancia está ajustándose el cinturón son los sectores más débiles. Vosotros que sabéis de esto, ¿cuáles son los mecanismos jurídicos y por lo tanto políticos que pueden implicar que el desarrollo industrial implique una limitación de las barbaridades en términos ecológicos que se están produciendo? Joaquín. Bueno, la primera es la fiscalidad. La fiscalidad, una tasa al CO2, una tasa a las transacciones financieras, una tasa al petróleo, o sea, una tasa a lo contaminante, para con eso financiar la protección social y financiar actividades no contaminantes. O sea, la energía tiene que cambiar. ¿Pagar por contaminar? O sea, no, que a lo que contamine se le pague y cueste más, para así desincentivar que eso sea lo que se haga. Y de manera que una industria pues decida hacer otras cosas porque le cuesta mucho más contaminar y un consumidor individual también decida hacer otras cosas porque le cuesta mucho más lo contaminante. En el sistema actual lo que sucede es lo contrario. A una empresa hacer actividades no contaminantes le cuesta menos y a un consumidor hacer actividades contaminantes le cuesta menos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiarlo. Meter buen impuesto a la gasolina para fomentar el transporte público. Ahí, él te decía, da igual que cojamos el coche, no somos culpables. No da igual. Lo que sí tienes que exigir es que haya un transporte público equivalente, pero no da igual lo que hagas. Entonces, desde los gobiernos, lo que hay que hacer es, ya digo, cambiar la fiscalidad. La señal de precio que se llama es un modificador de conductas extraordinario, tanto de conductas económicas de las empresas como de conductas económicas de los particulares. Eso me parece lo primero que hay que hacer y es a lo que más se niegan. Una pregunta directa esta vez para Daniel. ¿Qué hacemos con los que contaminan en masa? ¿Les cobramos impuestos o les metemos en la cárcel? Yo creo que parte de la solución va evidentemente por la fiscalidad. Yo creo que recaudar más a través de impuestos no necesariamente es malo. Esto de que se nos ha ido vendiendo de que los impuestos son malos, de que hay que rebajar, que hay que limitar el Estado, todo este tipo de cosas yo no las creo. Yo creo que justo lo contrario, que el mensaje que hay que lanzar es que cada uno somos responsables de la parte que nos corresponde. Cuando antes hablaba de la renta per cápita me acordaba de que Esperanza Aguirre defiende que Madrid es la región de España que menos emisiones de CO2 tiene de toda España porque las emisiones per cápita son menores que las de Asturias. ¿Por qué? Porque las centrales térmicas donde se produce la electricidad están allí, no aquí. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros somos responsables. Hay pequeños detalles y yo creo que esa es, por ahí pasa, y yo siempre lo digo lo mismo, es decir, y una de las cosas donde también tenemos que plantear nuestro elemento de conciencia ecológica y de conciencia con el cambio climático es en el voto. Es decir, no todos los partidos defienden lo mismo, ni todos los partidos plantean las mismas alternativas. Eso también es una forma de cambiarlo. Yo creo que por ahí van determinadas cosas. Otra cosa es que, y eso cuesta, lo que ocurre también tenemos que tener muy claro cuáles son las consecuencias que cada uno de nosotros nos va a plantear esto. A lo mejor en Madrid percibimos lo de los cambios, antes decía, es que sube la temperatura, baja la temperatura. Bueno, pues posiblemente en Madrid lo vamos a percibir el cambio climático, pero menos, pero sin embargo en el Levante se va a percibir mucho, entre otras muchas cosas porque posiblemente muchos de los turistas que van al Levante de Inglaterra o de Alemania no quieran venir porque en las costas de Alemania o en las costas de Holanda va a hacer una temperatura similar a la que hace ahora allí, y sin embargo aquí vamos a tener temperaturas de 45 grados. Este tipo de consecuencias son las que también la gente tiene que saber. Sí, yo creo que también el tema de las tasas es importante, más allá de que
de que tenga una dificultad para aceptarlas críticamente, ¿no? Y es un poco lo que planteaba él, ¿no? Que al final, cuando tiene que ver con impuestos indirectos, lo que termina resultando es que quien tiene poder adquisitivo puede pagar. Es decir, podemos poner, que hay que ponerlo, impuestos al carburante de los aviones, que no lo tienen, para que se pueda viajar menos, pero eso al final son tipos de cosas que terminan beneficiando a la gente con poder adquisitivos para seguir contaminando y tener un ritmo de vida que no es extendible al conjunto de la población, ¿no? Y ya digo, estando de acuerdo con eso, me parece que esos son el tipo de medidas que tienen mucho que ver con el capitalismo verde, de terminar haciendo negocio con todas las cosas, ¿no? Yo soy más partidario, y yo creo que en mi organización somos más partidarios, de las cuestiones vinculantes y de las propuestas de limitaciones efectivas, ¿no? Es decir, si echamos una ojeada a los problemas ambientales gordos que ha habido en los últimos años, como puede ser, por ejemplo, el tema del agujero de la capa de ozono, es decir, la única manera de que eso se solventara fue con limitaciones drásticas que no estaban asociadas a mecanismos de mercado. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que justamente cuando nosotros criticamos la parte, lo que está suponiendo este acuerdo de Cancún, porque ha sido un silenciamiento o un falso acuerdo que ha permitido hacer un lavado verde, sobre todo a los países que más han opuesto a cualquier tipo de acuerdo vinculante, justamente es porque mucho nos tememos que la dirección que ha cogido ahora mismo las negociaciones internacionales son a ir hacia acuerdos de carácter voluntario, ¿no? Y en ese sentido nos parece que la apuesta por el capitalismo verde no tiene lógica, ¿no? Sobre todo porque además todo este tipo de apuestas, que más allá de que digo que no quede más remedio que meterlas en el marco en el que nos encontramos, llevan una lógica perversa, que es la del crecimiento continuo y limitado de la economía, ¿no? Eso es algo que no es factible y es una lógica de la que hay que salir, ¿no? Y estamos pues con una dinámica económica, estamos sojuzgados a determinados mercados que imponen que o creces o te vas al garete, y no hay, desde nuestro punto de vista, el suficiente coraje por parte de los gobernantes de nuestros países, de los países ricos, para enfrentar a esa lógica económica de unos cuantos poderosos, ¿no? Y hay que hacerla. Y el problema es que no tenemos tiempo. Y entonces, desde mi punto de vista, el estar tonteando, como se está tonteando a la hora de darle lisonjas a Estados Unidos, a lo mejor a China, aunque yo creo que tiene mucha menos responsabilidad de la que aquí se dice, ¿no? Porque, como decía Daniel antes, sí, China puede tener no sé cuántas emisiones per cápita, pero eso es para los productos que luego consumimos aquí, en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, que lo que hemos hecho nosotros para disminuir nuestras emisiones de CO2 ha sido llevarnos todas las empresas contaminantes, todas las industrias a esos países. Entonces, claro, pero luego quien consumimos esas cosas somos nosotros, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy importante situarlo como el marco hacia el que hay que caminar, y yo cada vez desconfío más de los mecanismos de mercado, porque es como meter a la zorra en el gallinero, ¿no? A cuidar, es decir, los que se están beneficiando ahí y se han beneficiado con el tema, por ejemplo, de los créditos de carbono, son aquí en España, quienes más se han beneficiado de eso, con la asignación que ha hecho el gobierno, han sido las empresas más contaminantes. Y que encima, justamente como ha venido la crisis y no han tenido que utilizar todo lo que los créditos que le había dado el gobierno, encima los venden y encima sacan dinero. O sea, me parece que es como mucha caradura, ¿no? Eso ha sido porque les han dado derechos de emisión gratuitos. Si no les hubieran dado derechos de emisión gratuitos, no hubiera pasado eso. Y a partir de ahora ya no les van a dar derechos de emisión gratuitos, que se enteren. Pero meter impuestos y meter fiscalidad a los que más tienen y a los que más consumen, eso no es capitalismo verde. O sea, aquí tenemos que cambiar el sistema energético, que es la clave. Y tenemos que pasar de un sistema energético basado en los combustibles fósiles, principalmente el petróleo, a un sistema energético basado en las energías renovables y en el ahorro y la eficiencia, en consumir mucho menos, en hacer edificios que consuman menos, en cambiar el sistema de transporte, la organización de la ciudad, todo eso. Y para eso hay que sacar el dinero del petróleo y dárselo a las energías renovables. Pasar a vídeo, hemos preparado un zapping fundamentalmente de las cosas que dice sobre esto la derecha. Adelante vídeo, por favor. Yo entiendo esto. El problema es que esto de ¿y si el ser humano fuese el causante? ¿Cuánto nos costaría no actuar ahora? Es un buen argumento para un mundo idílico en el que haya recursos para cualquier easy. Si cualquier easy posible
pudiese ser atajado desde hoy, entonces estaría muy bien este principio. El problema es que en el mundo que vivimos todos sabemos que no hay recursos para combatir todos los posibles problemas que se nos generen en futuras generaciones. Y tenemos que empezar a priorizar. Mi primo, supongo que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. These people know this is their excuse to brainwash your kids, to turn them against you. We could play the Al Gore clip of him in an auditorium to elementary students saying, your parents are wrong. Man-made global warming is real. You must teach them. You must report on. Dinero público a mansalva para este tipo de investigaciones y empieza a entrar en ella gente que en realidad la única razón por la que está en esto es el calentamiento global. Empieza a haber intereses creados. Hay una teoría que viene a decir que digamos, todos los diplomáticos, negociadores que de repente se hunde la Unión Soviética y se ve que se van a quedar sin trabajo, pues ven en este tipo de cosas, en lo del ozono primero y luego en el calentamiento global. They're trying to take over your kids. You need to go to the schools, the PTAs, the county commissioners, the city councils, the state houses, and point out the internal emails of this all being a fraud to set up global government taxes. Pero la consecuencia natural de quienes dicen que sí que están tan preocupados por esto, sobreentiendo que sería vamos a buscar las mejores soluciones urgentemente. Y a mí me llama la atención que en ese vamos a buscar las soluciones urgentemente, llegamos a la nuclear, que es la que menos CO2 emite, dentro de las que son potencialmente capaces de nutrir de energía a toda la nueva población y todas las nuevas necesidades industriales, y ahí nos paramos. Decimos, no, esta no, porque a mí no me gusta. Bueno.